Ahí le dejo un mensaje de recado. Eh, más socio, Todo bien. bien, huevón. Eh, parce, anoche ustedes creo que la pasó escuchando la canción y por otro tiene la cara que tenía puesta. Claro, porque dicen que sos un cagón y eso me recuerda mucho a ti y me hace pensar Se muchas... acordó, se acordó del tío, el hijo de puta. Sí, sí, me acuerdo de cuando eras un cagón hace 10 años. Oiga, sí, ¿cuál es esa palabra que usted, que usted dice, me mató? Entremos con la cultura de viejo, ¿cierto? Hay como darle vaina. Como en Back to the Future, o Volver al Futuro de los colombianos, los que no escuchan en Cafarnaúm, que la escuchen en inglés, en Irán no sé si no se escuchan todavía, pero eh, el, primero los escuchamos a ellos. Pero a McFly le decían gallina, Sí, y el man, y el man se ponía bien estado. y el man se arisqueaba, ¿cierto? Parecía Rolo en pelea, como, sí, Sí, Rolo cuando como, Juan Piz quiere pelear, pero sí, parece sí, más un pollito de colores que un gallo fino. eso, ¿qué palabra lo lleva usted a ese punto? A mí, ¿qué palabra me lleva a ese punto? Quedé muy parado, parece. Mm, Ese creo que es desde aquí de Bogotá, sí, el de parece duro. Y es como que listo, me paro y es, sin importar las consecuencias, uno se manda y prácticamente se bloquea y es, aquí no me vienen a retar y pues es como una forma cultural de responder y es decir, sea lo más hombre posible frente a la situación y deme lo mejor que usted tenga, sin importar las consecuencias. sí, a mí cuando tratan a alguien de acuevado, ese término, weón, me genera mucho ruido, me genera demasiado ruido. Ahuevado, es alguien que no tiene el carácter y se esconde, o sea, Sí, parcero, o pero como también que, choncho, ñoño, sí, tontos. exacto, Sí, no cuando tiene los tratan a huevos. alguien, pasan, cuando le rompen los huevos a alguien por encima y toda la vuelta, no, cierto. Entonces me da vuelta a eso. Escucha, usted escucha la canción, o más bien usted la escuchó anoche. ¿En qué pensaba? ¿Qué se le venía a la mente? Uy, principalmente hay una frase que me hace alusión. Bueno, primero, pues el título de la canción que se llama La violencia. Sí, y es que esta frase como que la traté de conectar y es soy parte de un negocio que nadie puso y todos usan. Sí, y es eso, o sea, todos somos dueños de la violencia y a la vez nadie no tiene una cara, no realmente detrás hay un autor que sea específico, sino que todos somos y a la vez no somos cara de esa violencia que se vive culturalmente y en diferentes espacios, ya sea desde el trabajo, ya sea desde la casa, ya sea desde los amigos. Sí, no, y la canción viene de una agrupación que se llama Agárrate Catalina, es una murga uruguaya y sabemos pues que todo esto parte de la periferia. La murga uruguaya tiene una historia, una cercanía mucho en torno a la periferia. La murga argentina igual, hace parte de ese escenario de cumbia villera, cumbia de murga uruguaya, y verbaliza desde la pasión. Yo tengo ahorita pues esa parte de esa cercanía con este tipo de géneros y de una conecta con lo violenta que puede ser. La canción se llama La Violencia y uno todo el tiempo es tratando de escribir o de darse cuenta de quién están hablando, ¿cierto? Soy parte de un negocio que este sistema dejó al costado, eh, soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Hay frases Ah, muy fuertes y muy potentes que vamos a ir conversando, pero después de que nos presentemos, ¿cierto? porque, bueno, pues como ustedes pueden ver en pantalla aquí a mi lado izquierdo, vemos a un prospecto paisa de Che Guevara o Che Mechas, por decirlo así. Che Guevara, este socio, un Che Guevara, y un prospecto de Juan Piz González sin capital que le habla a las matas, huevón. Sí, No, si hay, fue, hermano. hijo del capitalismo, del capital. Me acuerdo 10 años cuando lo conocí, cuando era un langaruto, apenas un niño con aspiraciones de revolucionario.
yo hoy en día es todo un docente de ciencias sociales y filosofía, en donde pues en un principio cuando comenzó a estudiar esta carrera pensé que iba a estar de montaña en montaña, de bosquecito en bosquecito con su maletica No se pudo, mochilera. no se pudo. Sí, estando pues en Taganga y en la Sierra Nevada viviendo en hostales, pero no. Montes de María. El man revolucionó las mentes de sus estudiantes, cambiando la sociedad desde las aulas y prefirió la revolución desde las aulas y desde una tiza y un tablero, por decirlo así. Fiel, fiebriente de Nacional, amante de la calle por la misma pasión que lo lleva el balón, ¿sí? Y también, pues, no hay que dejar atrás que una pasión que también nos conectó en su momento fue el punk, ¿sí? Y pues su Ya corazón. con eso nos ganamos una demanda, hermano. No oiga, esa banda, yo ya me acostumbré. Pero bueno, yo de ahí para allá en 10.000 comentarios de si era Pun, si no era Pun. No, hermano, cada quien en su lo era, pero pues, y los otros acontecimientos y sucesos, sin embargo, pues, hay gente que hincha en Millonario y Medellín, huevón, ¿cierto? Sí. Cada quien. Y cada quien tiene su pasión, así sea, como lo decíamos, una gallina azul, una gallina roja, o como sea, como realmente tenga su pasión. Cada quien se mueve por sus pasiones y una de esas Sí, pasiones que se mueve es la belleza. sí, sí, sí. Bueno, ahora toda que me presente a este prospecto de, Bueno, de como les hobbies. decía, este señor Alejandro Riaño de Closet, con cara de Juanpis, hijo del capital, el socio vive en Engativá, se tira sus momentos play, dice que se va huevón y otros usos de la jerga gomela de la capital. He reinsertado el coaching, muchachos, logré rescatarlo de esa vida mundana llamada coaching y PNL, que para algunos pues bien usados dicen que bueno, Para a el son de sistema, hoy pues es conozco un muchos que no. es un buen sistema de adoctrinamiento, de manipulación de las masas. El capitalismo y sus virtudes, vio un hijo del capital, y por eso eligió la publicidad, por eso es publicista, ¿cierto? El muchacho es consumidor de tendencias maricas, pero sobre todo de anglicismos maricas, ¿cierto? Yo este asunto del podcast, el mainstream, el brainstorming, el rebranding, cosas que en español pueden ser volver a poner la marca, hacer una grabación de voz y hablar mierda. ¿Y qué más dije yo ahí? Ah, sí, lo que está de moda, está esa vaina, ¿cierto? El Pero punto es es que sí, también, hay que utilizar el sistema a favor para vender ideas maricas, para que gente marica compre productos maricas. pues sí, y aquí estamos como un par de maricas haciendo eso. Eh, Se cree proletario, pero estudió en el LEMI. Sí, colegio Claro, privado, sí, un gran esfuerzo económico de mis padres, sí, a contraste de aquí de Mechas, que fue no, no colegio. fue esfuerzo, pero no nos dio para tanto juego. No digo, es que toca empeñar la casa. Sí, así como la cuña, ¿cierto? Nada en contra de él, sino que, pues, eso fue lo que nos unió y nos hizo acá conocernos y hacer este eh, formato, esto que en la virtualidad, pues, también me le arriesgue. Yo prefiero conversar en la vida real y mirar a ver qué pasa en los gestos, si nos damos puños, si no, en fin. Pero aquí lo intentamos y fue esa Y nos parte de la damos, Salle la que nos unió, ¿cierto? Tenemos la marca del delito de la Salle en torno a todos estos proyectos que estamos haciendo y que pues, no agradecemos, muchas gracias, que cualquier hermano que mencionemos en medio de todo esto que vamos a hacer, ese pero agradecimiento sí, fue lo que nos tiene acá. El caso y es es la que construcción el del lema es para, pensamiento crítico y principalmente generar pero el ese lema es para, pensamiento crítico. ¿De menos qué? el lema, eh, Desde diferentes pero menos en aristas, el lema. ¿no? Desde diferentes aristas, desde el proletariado aquí, Mentira, desde mentira. Mechas y desde el capital, porque hacen parte El de la otro, izquierda. lo que pasa es que del otro lado yo soy de la clase baja lasallista, después les hablaré del guadalupano y sus ramas, sus ramificaciones, pero bueno,
Bueno, además de eso, le fastidian los gomelos de derecha y los aporofóbicos, pero el man no los casca, o sea, el socio no les pega, y el man tratando un poco, no, no, le echa cantaleta y lo regaña, y hace un numeral en Twitter y publica tres estados, pero el man no les pega, ¿cierto? Entonces, eh, volviendo al tema de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de ese precisamente, del negocio de la violencia. Matar vende. Sí, matar vende y es... Hay toda una economía, ¿sí? De la violencia alrededor de todo eso, desde grupos armados ilegales, desde actores o sectores políticos, desde medios de comunicación, ¿sí? Es realmente toda una maquinaria, ¿sí? De generar alrededor de todo esto acciones y llevan a que ideas se impongan, ideas se materialicen, ¿sí? Y la sociedad comienza a pensar en una misma idea, se comienza a direccionar y con esto sea más fácil llevar al país a un proyecto de país, ya sea desde un tema, porque pues esto no es solamente de derechas o de izquierdas, simplemente son sectores de poder que buscan intereses, ¿sí? Y eso es finalmente lo que es, para mí aquí usted me va a hablar y es el circo de la política, ¿sí? Que si realmente es un circo o realmente si hay política, hay democracia como tal, ¿sí? Entonces, le hago la pregunta sí justifica la violencia como tal. Hay momentos, hay espacios donde la justifico. No la justifico desde mí, no soy una persona que sale a la calle a poner problema y a pelear con alguien, hablando en términos de violencia física, ¿cierto? Yo justifico ese escenario de violencia física, porque en otros escenarios, como es el futbolero, también justifico la violencia en el folclore, ¿cierto? El folclore del fútbol y todo lo que esto me trae, pero también tengo claro que ya acaban esos 90 minutos y ya acabó el asunto futbolístico. A veces tengo mis roces con quien cree que después de los 90 minutos afuera también hay que ir a descargarse con el otro, eh, porque perdió el equipo, porque me burlé y me reí con alguien y entonces escuché, hey, no te metas con mi equipo, no. Hablo del punto de justificar la violencia física cuando alguien es oprimido, cuando Apero Casaldáliga, teólogo de la liberación, sacerdote de Sao Félix, Brasil, de uno de los caseríos de, del Brasil, le pregunta el inquisidor Karol Wojtyla, bueno, Karol Wojtyla no, en ese momento Joseph Ratzinger hacía parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que empezó a silenciar a varios teólogos de la liberación, le preguntó que si él justificaba la violencia. Y palabras más, palabras menos, Casaldáliga le dijo que en absoluto, que él no era violento, pero jamás iba a permitir que una persona que estaba siendo oprimida por una élite o por un latifundista o por un terrateniente que le estaba quitando su tierra se defendiera, porque es alguien que está siendo oprimida, ¿cierto? Y eran circunstancias de dictadura, eran circunstancias y contextos de una cruenta violencia. Si usted me lo pregunta a mí por la violencia de Colombia o ese inicio, ese periodo a propósito del concepto de 1948 a 1952, cuando se inicia el Frente Nacional, ahí no es hablar de violencia, ¿cierto? Ahí hablar de un periodo de conflicto completo, aunque los historiadores le llamaron así, vimos una violencia de 1492 cuando nos vinieron a nosotros a oprimir, nos hemos estado defendiendo. Después los negros y los indígenas se defendieron de Bolívar, porque es el mismo que dice que hay un plazo para alfabetizarlos. Y yo he preguntado muchas veces, alfabetizar al indígena de qué, ¿cierto? Si ellos estaban primero. Y el problema ahorita con el tema indígena en torno a eso, ¿cierto? No cuando hay un negocio y un amaño de ciertos cacicazgos y patriarcados indígenas que los hay, eh, o relaciones paramilitares o subversivas, etcétera. Y después me traslado al justificar lo que ocurrió en Marquetalia y en Río Chiquito. En ese momento, ¿cierto? No 20 años después, cuando las FARC ya formadas montan el negocio del narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Pero si usted me pregunta a mí, por lo que se realizó en Río Chiquito, yo digo sí, es válido. Porque es que el ejército llegó a robar gallinas, a invadir terrenos y a organizar las cosas a como diera lugar, según el abuelo del actual senador de Paloma Valencia, el señor Guillermo León Valencia. Entonces,
hay momentos donde yo digo, si no hay diálogo, hay un conflicto. Y cuando ya se transgrede esa línea del respeto, que además del olvido estatal hay respeto, ahí entro a justificarla. Yo considero que hay momentos de ese tipo, pero no justifico cuando vos tenés todo el poder y a partir de ahí quieres imponer un orden para quien no tiene cómo defenderse. Cuando hay un aprovechamiento, ¿cierto? Con lo que empezamos. ¿Qué palabra le enoja? Y para mí es eso, el hacer sentir mal a alguien que no tiene que pasar por encima de otro para quedar bien, ¿cierto? Sea desde lo simbólico, sea desde lo... Varias preguntas que pueden salir, pues, y es lo que siempre se habla, y es, ¿fuego con fuego se apaga? ¿Sí? Y pues, dentro de lo que estamos hablando, me cuestiono mucho y es, claro, aquí en Colombia se nos está enseñando culturalmente que frente a un acto de violencia no debemos actuar, pero digamos que cuando, y después lo vamos a tratar más adelante, cuando salga todo el tema a nivel global de cómo se comercializa la violencia, cómo se institucionaliza la violencia desde la familia además, es hasta qué punto es bueno responder con violencia, ¿sí? Y deja de ser negocio, sino ya como una forma de respuesta y apagar como lo decíamos en la canción, soy un parte de un negocio que nadie puso y todos usan. Y en este caso, pues como lo hablamos anteriormente, los actores. Entonces, la Y que es pregunta un, real es, ¿cómo respondemos frente a la violencia de manera asertiva y pues de la misma manera? no, pues si me lo preguntas ahí en eso y no se está contradiciendo, no. Vos inicias fuego y el fuego acrecenta, fuego con fuego simplemente se acrecenta, ¿cierto? Hasta que alguien decida hablar. Y muchas veces esa persona, el que debe apagar el fuego es el mismo que tiene el poder, que es lo que ha hecho los que están más que el poder, el establecimiento, que son los que establecen los acuerdos, los que marcan la pauta en el mundo, los que hacen el orden mundial. Porque si fuera de hablar, hoy Palestina sería un Estado reconocido. Vuelve y juega. O sea, cuando toman las órdenes las personas que no, ahí es donde se jode. Hoy no habría que hablar de unos acuerdos de paz del 2016 si se hubiera hablado después de la Operación Marquetalia, porque se siguió fue bombardeando porque decían que es que la célula guerrillera estaba en los genes y que había que acabar con toda esa plaga, que eran de los argumentos de Guillermo Law Valencia. Entonces, ahí no va a haber pare, hasta que la persona que tiene el poder sea consciente. En medio de mis aficiones está Naruto y Dragon Ball, y hay un escenario en Naruto donde Itachi, el hermano de, bueno, a un personaje allí genera cierto truco y encierra en un círculo vicioso a alguien que quiere ser superior que uno de los protagonistas, hasta que no se reconoce y se da cuenta que él es el creador o generador de esa violencia porque no se reconoce a sí mismo, ¿cierto? Y la violencia aparece cuando yo no reconozco la diferencia en el otro y me quiero sentir grande a partir de ciertos actos para minimizarlo. Y eso es lo que ha pasado en el mundo. O sea, ¿por qué se está acrecentando eso? Porque el que tiene el poder considera eso, considera el uso legítimo de la fuerza, y eso lo va a decir Weber, ¿cierto? Lo va a decir Weber, lo va a decir Maquiavelo, pues Maquiavelo lo argumento fundamental Weber en el análisis de que el Estado es el que tiene el uso legal de la violencia y de la guerra. O sea, el Estado es el que legitima la violencia y la guerra, y eso eh, se da, vuelve y juega. Hoy no estaríamos hablando de una Palestina que se pelea si la ONU le hubiera reconocido como Estado, más allá de lo que otros dijeran, y más allá, junto con las votaciones, porque es que hay un círculo de cinco países que dicen que se hace y que no se hace. Hoy Cuba no tendría un bloqueo económico. Sykes-Picot no tendría necesidad de nada, que fue el tratado secreto para el inicio de la creación del Estado de Israel, que esto va a llegar en 1947. ¿Por qué se genera eso? ¿Por qué el fuego acrecenta más fuego? Sí, pero ahí es cuestiones de acción y reacción. No hablo de si se debe hacer y qué bacano que se esté matando en Medio Oriente, porque no. Pero cuando un pueblo, como le decía anteriormente, se está defendiendo de cosas que les están haciendo desde el otro lado, que son los reales opresores, no tengo por qué meterme en ese conflicto. Entonces, más allá de llamarlo fuego con fuego, es el uso legítimo de la violencia como defensa De la fuerza, qué pena ahí, de la pues de fuerza, la fuerza. Ajá. de la fuerza, ¿sí?
frente a un acto violento que, digamos, normalmente eso es lo que, pues, es como cuando, por ejemplo, es que, no sé en qué escenario ponerlo, ¿sí? Y muchas veces no se podía defender, ¿sí? Y es realmente sí se podía defender y no conocía los mecanismos en los cuales se podía defender. Y creo que eso es lo que también ha lucrado mucho este negocio de la violencia, porque las personas y los pueblos no saben realmente cómo hacer ese uso legítimo de la fuerza, ¿sí? Como método de defensa. ¿Sí? A lo cual, pues digamos, también pues vemos diferentes, lo que usted comentaba, desde temas de Yemen, desde temas desde Israel, desde temas de Ucrania, ¿sí? Que cada pueblo pues tiene, y ahí es donde vemos el negocio de la violencia, ¿sí? Donde cada estado, cada idea como tal que se quiere implementar, tiene una razón para justificar un misil, para disparar una bala, ¿sí? Sin importar el resultado. ¿Sí? Y también pues vemos que los medios de comunicación también se lucran por medio de estas dinámicas de negocio de la violencia, porque pues también uno, están el consumo constante de noticias, están también, digamos, esas grandes productoras de cine donde hacen películas que lo que ayuda también es normalizar, ¿sí? Porque podemos estar viendo como desafortunadamente hace dos, 3 días veía como un muchacho estaba intentando de reanimar una bebé mientras conducía y su ambulancia estaba llena de palestinos heridos, pero después me aparecía pide un crédito fácil para cumplir tu sueño. Entonces, eso también es una normalización de la violencia y lo que nos permite, pues, hacer que seamos ciegos frente a esto y, pues, sea un nuestro diario vivir. Y no vayamos muy lejos, ¿cierto? Ahí ya antes porque tocaste algo importante que son los medios, eh, revisar que en lo cotidiano y acá también pasa, o sea, no hay que ir muy lejos para ver cómo se legitima la fuerza incluso desde nosotros, ¿cierto? Que considero que creo lo podemos hablar después y es cómo alimentamos la violencia, pero volviendo a lo que te decía del matar vende, pues en los barrios, en Medellín en general, ¿cierto? En los barrios en Medellín en general, hay un negocio de la violencia desde los mismos gobernantes que pagan, pues se dejan pagar para que los armados, para que los grupos, pues controlen la zona. Y nosotros, como ciudadanos, también lo legitimamos. Después llegamos y permitimos que perdón, no permitimos que se lleven a las personas que están cometiendo crímenes, que están generando asesinatos, que están dando cosas, porque son los que cuidan el barrio, ¿cierto? Porque son los que hacen el trabajo que el Estado, en su legitimidad de la fuerza, no lo hace. ¿Por qué? Porque adentro hay corrupción, adentro hay triquiñuelas, porque se debe trabajar por la ciudad, porque hay que mantener la ciudad tranquila. Entonces, mientras se hagan estos pactos y estos diálogos con las BACRIM, pues ellos no van a matar gente, vamos a salir bien ante las noticias y dejémoslos traquetear en medio en el microtráfico y narcotráfico. Entonces, ahí en el barrio nosotros también tenemos una responsabilidad en general, ¿cierto? Y claro, corregirlo va a traer muerte, va a traer violencia, sí, porque vuelve y juega eso, ¿cierto? La transparencia también tiene un costo, el trabajar bien y se lleva muertos porque hay gente que ha intentado cortar la corrupción en la policía y los han matado y los han desaparecido en extrañas circunstancias desde adentro, ni siquiera desde afuera. O sea, ni siquiera desde afuera en el mundo se hace ese asunto. Pero cuando vos te metes a un gobierno y entonces quieres ser el limpio, pues tu final es del socio que tengo acá atrás. O sea, eso vamos, ¿cierto? Entonces ahí se da, ¿cierto? El No, gran, no, desde donde realmente se está matando a la gente que quiere ser transparente. el gran Jaime Garzón. Desde muchas formas y aristas trató de también hablar y tocar estos temas y hay algo que tocaba y es, le hago la pregunta y es, nosotros como sociedad hacemos también un contrato social frente a estos actores que están dentro del negocio de la violencia, es decir, yo prefiero que al frente pase un paramilitar, pase una BACRIM, con tal de yo sentirme seguro, sin importar el precio que yo puedo pagar a lo largo de mi vida, que ya pueda ser en términos de mi vida o generaciones como lo he visto en el caso de Colombia. Y pasa, y es más, vea, es mucho más fácil que un armado negocie con una sociedad, como es el caso de Ataco Tolima, por ejemplo, en algún lugar, no voy a revelar fuentes y después de esto yo voy a peligrar, pero allá preferían que administrara un grupo armado de izquierda
pero iban a votar por el presidente de entre 2018 y 2022. Así, esa era la dinámica, ¿cierto? Y es sencillo, y con el armado llegaron a acuerdos y les pusieron cosas y le llevaron o sea, hubo presencia estatal, o sea, legitimaron una forma de estar. Los paras hicieron firmar a los políticos el pacto de Ralito. ¿Qué tanto desconfía un armado y un político, donde supuestamente es un ignorante para los políticos, pero se les salió de las manos, que le hicieron firmar un pacto a un político? Entonces ahí vuelve y juega. De eso es mucho más sencillo. Rousseau no se equivoca en la cuestión del contrato social, que es un principio del marxismo, por ejemplo, frente a esa relación sociedad, individuo y gobierno o Estado. Entonces ahí se mueve toda esa dinámica de lo que hay ahí. Palabras muy castizas. Llegamos nosotros al barrio, los del barrio nos sugieren la cuota de la vigilancia, nosotros decimos que sisas y el man empieza a cuidar sin necesidad de que nosotros metamos en nada, dice que no me van a robar mi moto y si llega un ladrón lo van a matar porque yo sé que estoy pagando lo de la vigilancia. Y si no, pues simplemente le reclamo, le subo la cuota o se la bajo, no sé, pero llegamos a negociaciones. Entonces, pues, los políticos, pues por ahí estaban diciendo en unas entrevistas y declaraciones que se van para la oficina de las alcaldías a negociar los votos y a firmar pues, cosas. Entonces, ahí está como todo ese escenario que, volviendo al tema de cómo vendemos la violencia, está en los libros, está en las películas, es mucho más fácil leer una Rosario Tijeras que leerlo de un escenario tipo, y ahorita cito este señor, el libro se llama se llama Aranjuez, perdón, Gilmer Mesa, donde se habla de esos buenos, de esos sanos que buscaron ese otro escenario. Es mucho más fácil vender desde la violencia, eso se vuelve un negocio para adquirir ciertos capitales. Entonces, eh, la pornomiseria, ¿cierto? Él también, ese asunto del creerme el malo del barrio y que en escenarios como el Medellín de muchos tiempos, incluso el actual, sigue vendiendo y sigue generando, donde yo más malo me crea y mejor diga de dónde soy, pues más bravo voy a ser. En Bogotá no, pues no sé qué tanto se mueve de ahí, pero ese es el punto. Y los medios lo auspician. Los medios lo auspician desde los discursos, veníamos hablando de lo de Israel, hoy las noticias hablan, ya hay una pequeña parte que habla de la responsabilidad de Israel, pero si lo miramos de años hacia atrás, era Hamas se relacionaba con Palestina, Hamas es Palestina, Palestina está atacando, está generando actos terroristas, a Israel nunca, solo hasta que el Estado de Israel atacó una sede de ayudas a niños, y ahí donde hay niños ya justificados, ahí se para mirar, uy, pero es que Israel, sí viejo, pero es que lo ha hecho todo el tiempo. O si lo miramos desde otro escenario, Rusia-Ucrania, nadie dijo que Ucrania, o no pegaron el grito en el cielo cuando Ucrania incendió un sector ruso en medio de esta guerra frente a Crimea, donde habían civiles. Y eso no generó el escosor, solamente cuando reaccionó Putin y este señor pues hizo palabras mayores y entró a la guerra. Entonces, ¿Cierto? prácticamente podemos decir que este negocio tiene reglas y tiene límites establecidos, ¿sí? Porque, digamos, yo pues también he conocido en otras partes que, por ejemplo, que si el vecino le pegó a su mujer, llega precisamente, en este caso no son paramilitares, sino los guerrilleros, y dice, bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Sí? Aquí usted, ¿cómo así que usted le está pegando a su mujer? Porque usted llegó borracho, usted sabe que aquí no se puede llegar borracho, usted no se puede tomar a tal hora. Y ¿qué es lo que pasa? Hace poco hubo un paro armado que el gobierno intervino en San José de Guaviare y donde decían precisamente eh, no se, las tabernas tenían que cerrar a cierta hora y se cumplía, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde también hay una legitimización de, esto, de todo este negocio de la violencia. Si usted lo hablaba desde Israel, cuando ya incumplió que son normas sociales de, oiga, con los niños no se meta, con los civiles no se meta, y es también esa normalización, o sea, podemos matar miles de soldados que a la final también son civiles, solo que le ponen y los instruyen en manejo de armas, ¿sí? Y que pues finalmente cuando son personas que son más cercanas, ¿sí? Y que nos podemos identificar, ahí sí nos duele, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Y es realmente también cómo se ve en nuestras vidas, ¿sí? Esa violencia cotidiana, ¿sí? Hace un momento hablaba sobre por ejemplo, el tema
del esposo que llega ebrio a su casa y le pega a su mujer, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso se enteró la guerrilla fue porque el escándalo fue tan grande, hablaron otros vecinos, pero ni siquiera fue la propia mujer, sino es también cómo se normaliza y es, pues me da de comer, me da un techo, pues yo me aguanto estos golpes. Cuando ya peligra la vida como tal, ahí es cuando ya comienza, oiga, esto no es tan bueno de recibir para golpear. ¿Sí? ¿No? Y que, bueno, lo mencionas ahí, ¿cierto? Más el tema del me da comer es una violencia psicológica y esa sí es más cotidiana dentro de todo, y sobre todo en nuestra sociedad que ha sido patriarcal y conservadora durante tanto tiempo. Justificar un insulto, justificar una pelea porque me quiere, eh, pues mi mujer me pega porque me hace un bien, hablo pues en general mujer, o mi marido me pega porque me quiere, porque me vio con otra hablando y eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué tan al punto está instalada esa violencia psicológica? El si te vas yo me mato y ya ahí es una manipulación también. Hablar en la calle con, con ese punto, lo que decía, pues a quién va a llamar, el sentirme poderoso por tener más o menos que alguien y mirarlo por encima del hombro. Pues de esa manera nosotros también alimentamos la violencia. Cuando vos preferís, eh, dice un rap, ¿cierto? Que si le van a robar los prefiere colombianos, un rap de alcohólicos, pero entonces te roba alguien de Venezuela y entonces además de aporofóbica, sos xenofóbica, una persona xenofóbica y querés sacar a alguien que está en medio de una crisis, pero igual te está robando un ladrón de acá, no, pues siquiera me robó un colombiano, no, no. O sea, es cierto, hasta qué punto justificamos a quién están cascando, porque casquémoslo porque es que esos chamos, esos venecos, y llega todo ese turno terminológico, o cuando desde abajo la misma aporofobia, desde que trabajen, ¿cierto? Desde que pues, tengan una profesión y algo, viejo, pues que son realidades en general de esta gente. Siento que es como la idea, o sea, tratar de decir que nosotros alimentamos la violencia incluso con nosotros mismos, pues nosotros como nos tratamos desde por la mañana. Yo me levanto por la mañana y esto es ejemplo, o sea, yo me levanto por la mañana y, ay, puta, otra vez me tengo que levantar. Bueno, no lo estoy, ojo, no estoy hablando del tema de la depresión, un tema de salud mental, no. Es como llegar y lo primero que salgo es ir a putear a la gente, bueno, jame con alguien porque el desayuno está frío y sí, weón, ¿qué está pasando al otro lado? O sea, es el responsable. Eso es un alimento de la violencia. Pero después salimos y exigimos que el gobierno nacional, sea de izquierda o sea de derecha, nos trate bien cuando vos no sos capaz de tratar bien ni siquiera al mesero que te está atendiendo. A eso era lo que quería conectar con la afrofobia y el arribismo en todos los barrios. Dice también Gilmer que hay ricos de barrios pobres, ¿cierto? Hay un rico de periferia que se creen más porque vivimos Unos tres cuantos coliseos cuadras. vivos. Sí, o sea, yo vivo 2 cuadras más abajo para tratar de explicar a los que nos ven por allá en el resto de la capital. Como si yo vivo acá y a 3 cuadras está la entrada de Monserrate, ¿cierto? Pero en la periferia, o sea, no allá en la séptima, huevón, no. Estoy hablando de la periferia, de los 7 cerros que tiene, los cerros que tiene Medellín. Y esto es periferia. Pero entonces hay alguien que vive aquí a media cuadra mía y se siente el rico del barrio y vivimos en el mismo lugar, huevón. O sea, los dos somos del mismo estrato. Y miras más feo al niño que viene a pie limpio de por allá. ¿Por qué? Porque pues, vivimos acá cerca. Eso es muy complejo, ¿cierto? Es complejo ver Es ese que tipo de fenómenos. hay algo que yo quiero resaltar y es, este negocio de la violencia es como instrumentaliza uno, la xenofobia, como lo vienen mencionando, ¿sí? La porofobia, y está pero muy arraigado y muy alimentado, que desde nuestra cultura, el arribismo en Colombia es demasiado alto, es aterrante. Desde mi caso, porque pues tengo varios gomelos que viven en las casas de sus papás o heredaron, ¿sí? Y al final de cuentas viven de préstamos, ¿sí? Entonces, esta instrumentalización como tal de estos tres factores que hemos estado hablando también es una justificación para despersonalizar y deshumanizar a las personas y ejercer violencia de una manera pasiva todos los días. El simple hecho de yo pegarme, como lo decías, cuando salgo de la casa y comenzar a pegarme el pito porque el otro se demoró 1 o 2 segundos en el cambio del semáforo. Que a la final de cuentas, y todos los que conducimos moto, conducimos carro, cualquier medio de transporte,
pues llegamos a un taco, un trancón y nos encontramos otra vez a esa persona, ¿sí? Realmente esos 5 o 10 segundos en el tráfico de nuestras ciudades no genera mayor impacto, mayor cambio, ¿sí? Entonces, es cómo podemos como sociedad dejar de ser partícipes en este negocio y ser conscientes realmente de que estamos inmersos en un sistema que utiliza la violencia para que luego estamos, después de elecciones, cuando salimos rabones a votar, somos víctimas de propio, como lo dice esta canción, de la violencia de Agárrate Catalina, soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. Me tomo lo último, que esto ya se va a acabar y el programa pues también, el podcast, el programa va a acabar también. Hermano, empecemos por hablarnos bonito. O sea, levantémonos y digámonos, hey, buenos días, Andrés, buenos días, Mechas. Cuando me dicen Mechas, se le olvidó a este señor. Me conoce más por Mechas que por mi propio nombre, hasta mi mamá, pero un saludo para mi mamá. Eh, Empecemos por ahí, ¿cierto? Empecemos por despertarnos y, hey, buenos días, muchachos, hey, ¿cómo durmió? Pues parecer no estar loco, pero sabernos hablar desde que nos levantamos. ¿Crea usted en una trascendencia o no? Agradezcase despertar. Agradezcase ese pequeño triunfo que es despertar. Para quien sufre de depresión o de ansiedad, eso ya es un triunfo. Acostarse y despertar y no levantar, me levanto del puesto y me voy a ir a bañar, eso ya es mucho, ¿cierto? Si usted no sufre esas vainas y te dicen, ah, maricadas, listo. Pero agradezcase entonces despertar y que tiene un nuevo día para seguir haciendo plata, para lo que sea. Para mí hablarse bonito es el punto de partida, porque la violencia se vende desde cómo nos tratamos a nosotros mismos. Algo tan sencillo como eso, weón. Y es que a mí algo que me funciona mucho cuando manejo en moto y es no echarle la culpa al otro, no responsabilizar, no encontrarle la falla y no hacerle como respuesta el daño al otro. A mí algo que me funciona es, bueno, ese man tuvo un mal día, no me voy a desquitar, no voy a escalar el conflicto, porque finalmente no lo conozco, no sé quién es, ¿sí? Y lo que yo hago es tirarme mi día, ¿sí? Llevo esforzándome toda mi vida para tener una calidad de vida estable, buena, para que 5 minutos me los tire, me pueda desquitar en mi trabajo, me pueda tirar mi relación con una pareja, con mis papás, por el simple hecho de responder como respondo cotidianamente, ¿sí? Y es también comenzar a poner límites, porque también se nos presenta que muchas veces se escala y nos siguen buscando la pelea, por así decirlo. Sí, Entonces, pues nada, los dejamos como con estas dos formas de no escalar la violencia, de no hacer partícipe del sistema, ¿sí? Desde la perspectiva de Mechas, no sé qué otro consejo tienen, como ya para cerrar el podcast. uno que ojalá les haya gustado, ¿cierto? Ojalá nos sigan escuchando y no nos putean ahí debajo, por favor, venga, mejoren esto, hermano, que este programa está mal. Y dos, que todos tenemos claro, bueno, todos no, nosotros al menos aquí conversando consideramos que matar vende, pero yo considero que respetar al otro y reconocer la diferencia O puede vender construir, más y construir, respetar y construir. puede construir más. Listo, eso es para Bueno, mí. pues nada, los esperamos en el próximo podcast que vamos a hablar de... Después le daremos nombre, de pronto ahí sale en el título. Exacto. O podemos tocar como el tema de... Déjele un título a esto. Listo, de Ah, una. en los comentarios. Déjele un título en los comentarios, Amar, cómo le ponemos a esta marica. Muchas Listo, de gracias. una. Listo. Chao. Chao, pues.